Bien, Dios les bendiga a todos. Ya pronto es sábado, ¿cierto? Contentos de estar aquí en la casa del Señor. Hoy es una noche especial, contento de que usted llegó a tiempo. Dijimos 7:45 y vamos a empezar a tiempo porque hay que honrar el que usted hizo todo lo posible para estar aquí. Amén. Estamos contentos de estar aquí. Pastor Escobar ya llega por ahí. ¿Sí? ¿Cómo estás? Hay que aprovechar cuando hay dos Escobar en tarima, ¿verdad que sí? Está bien. Estamos contentos de estar aquí, familia. Saluda a la persona que está a su lado y dígale bienvenido, dígale eso. Bienvenido. Estamos contentos. Dios ha sido bueno, nos permite estar en este lugar. ¿Qué les parece si podemos tener una oración, pastor? Claro que sí. Después de esa oración, entonces la iglesia de Lake Wells nos va a estar ayudando con la oración. Pastor, tu iglesia, ¿cierto? Mi iglesia. Bueno, gracias por eso. Así es, así que adelante, vamos a orar y después entonces José va a estar dirigiendo. ¿Saben? ¿Nos ponemos en pie? Oremos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora, Padre, te damos gracias por el cuidado que estuviste con nosotros durante la semana, oh Padre. Ahora en las horas de comienzo de tu santo día, Padre, te pedimos que tú puedas continuar bendiciéndonos y que tu Espíritu Santo en esta hora se pueda sentir en este lugar. Tú sabes que hoy, Padre, venimos a alabarte, venimos a adorarte en verdad y te pedimos, Padre, que tú puedas utilizar a la persona que tú has traído con poder. Bendícenos a cada uno, bendice a las personas que vienen en camino, Padre, tráelos con bien y que también puedan disfrutar de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, así que dejamos por ahí con la agrupación de Lego. Y le diéramos la mano al hermano que está a nuestro lado y le digamos
nuestra iglesia nos encanta alabar a Dios. Y veo que aquí también le encanta alabar a Dios. Pero ¿saben una cosa? Nos encanta también cuando los niños alaban a Dios. Así que yo voy a pedir a un niñito de nuestra iglesia que se llama Daniel, le decimos Danielito, y él quiere alabar a Dios esta mañana. Dios, ¿cuántos lo saben? En inglés se llama 10.000 razones. Y qué pequeñita, dice, hay 10.000 razones para alabar a Dios. Yo diría que hay 1.000.000 de razones, pero por lo menos humanamente 10.000 suena grande. Así que el canto se llama así, 10.000 razones para alabar a Dios. Vamos a cantarlo todos juntos.
Gracias, chicos. Somos bendecidos en esta noche, ¿verdad que sí? Saben, familia, yo le pedí a Lake Wells que ellos hicieran la música esta noche porque yo estoy muy contento con lo que ellos están haciendo en su iglesia. El pastor Escobar, José han hecho un trabajo pero excelente, no solo por la música, sino por la gente que ellos están involucrando. Ustedes vieron las caras de todos los que están aquí arriba. ¿Son qué cosa? ¿Son qué? Jóvenes. Así que eso se merece decir gloria a Dios, ¿verdad que sí? Decir amén, decir aleluya, porque son jóvenes. Están poniendo sus talentos a los pies de la cruz, están envueltos en la adoración. Eso vale la pena, amén. Porque algún día nosotros no vamos a estar y el liderazgo tiene que irse multiplicando, el liderazgo tiene que irse desarrollando y esos muchachos están al frente, amén. Así que felicidades, Lake Wells, muchas gracias. Mañana por ser en la mañana obviamente tenemos nuestro culto de alabanza y en la tarde entonces hemos hecho un mix y va a haber un poquito de gente de Lake Wells, un poquito de gente de Ponciana y así vamos adorando, amén. Estamos contentos, por fin tenemos nuestro fin de semana que habíamos estado anunciando. ¿Por qué sale esto? Quiero hacer un poquito de historia antes de introducir a la presentadora de esta noche y del fin de semana. Quizás unos 5 meses atrás, el 20 de enero, este servidor llegó aquí al distrito de Ponciana y se hizo una encuesta en las primeras 6 semanas aquí en la iglesia. La realidad, esta es una necesidad que está en todas las iglesias, por eso este evento no es solamente de Ponciana, sino que se ha abierto para todo el distrito, porque la misma necesidad que tenemos aquí está en nuestras otras 3 iglesias. Sin embargo, la necesidad nace aquí de que hay 3 temas de que nosotros vamos a estar enfocándonos bien fuertemente, por lo menos aquí en la iglesia de Ponciana en estos meses. Y yo lo he repetido vez tras vez, sábado tras sábado. El primer tema, ¿recuerdan ustedes cuál ha sido? ¿Recuerdan? Adoración. Hemos estado hablando de adoración, hemos estado hablando de justificación por la fe también, y hemos estado hablando acerca de la juventud. Son 3 temas que nosotros necesitamos poder crecer, poder aprender, que Dios necesita de forma especial abrir nuestro entendimiento, que necesitamos también afirmar otros conceptos. Cuando usted aprende nuevos conceptos, usted ve cosas que están pasando y que usted dice, vamos por buen camino, amén. Y también cuando nosotros comenzamos a aprender, vemos cosas que decimos, oye, en ese sector, en esa parte, quizás es algo donde deberíamos poner un poco más de atención. Dado esta necesidad, hay entonces 3 presentadores que van a estar viniendo a compartir con nosotros. El primero es esta noche, voy a presentarla ahora. El segundo es el pastor Edwin Vargas, que está el fin de semana del 10 al 11. Y el tercero es lo que tiene que ver con la justificación por la fe, que próximamente vamos a estar anunciando quién es. Ayer estuve haciendo algunas gestiones y es muy posible que vamos a tener a otra persona de Anderson University que va a estar compartiendo con nosotros esa parte. Bien, sin quitar más tiempo, está con nosotros en esta noche la doctora Adriana Pereira. La profesora Pereira es la directora del Departamento de Música de Anderson University, ¿cierto? Así que yo cuando estaba ya saliendo de Anderson, ella estaba llegando, antes trabajó unos cuantos años en Oakwood, imagino que ella va a hablar un poquito de eso también, o quizás algún background. Adriana, ¿qué hiciste ahí en Oakwood? ¿Eras profesora de teoría y composición musical? Así que, y música y adoración también. Déjenme, yo sé que ella no lo va a decir, que yo voy a aprovechar de decirlo, en el sentido de que es necesario. Miren, las credenciales no hacen a nadie, y Adriana lo sabe, ¿cierto? Ella, su corazón es humilde, pero cuando Dios está usando a una persona, nosotros lo podemos ver y lo podemos reconocer. Amén. Y es una bendición para nosotros tener en esta noche, porque Dios está usando a la profesora Pereira ya por mucho tiempo, y la iglesia de nosotros la está usando no solamente en que es una profesora de nuestra institución, sino que es una profesora que está en materia de alabanza y oración y en el mundo hispano al frente, y es una persona que está respaldada 100% por nuestra iglesia, por nuestra división. Viaja el mundo, habla en un montón de lugares, montones de sitios. En poder tener un entendimiento especial de esto. Yo tengo que reforzar esto, no por la persona, porque yo sé que ella no lo está esperando,
pero sí tengo que reforzarlo para nosotros, para que entendamos que somos bendecidos en tenerle este fin de semana. Yo quiero darle las gracias por aceptar la invitación, porque ella pudo haber escogido no venir, sin embargo decidió estar con nosotros aquí en Ponciana y es una bendición para nosotros. Amén. ¿Cómo usted puede hacer, ser agradecido? Número uno, viniendo el día de mañana también hasta la noche. Y número dos, compartiendo los conceptos que usted aprende en esta noche con otra persona que por alguna razón quizás no ha venido. Ella va a estar en la iglesia de Green mañana a las 9, va a estar en el culto divino con nosotros aquí en Ponciana, después tenemos un seminario a las 4:30 y entonces después a las 6:30 hasta las 7:30 estaremos despidiendo el sábado y vamos a cantar bastante mañana de 6:30 a 7:30, vamos a leer la palabra y vamos a terminar dándole gracias al Señor porque nos regala una nueva semana. Amén. Así que, profesora, gracias por estar con nosotros. Somos bendecidos. Esperamos que Dios te use de forma especial al presentar entonces el primer seminario en esta noche. Ya podemos ir a la casa. Gracias. Feliz sábado, hermanos y hermanas. Ya está por ponerse el sol dentro de poquito y gracias a Dios por el sábado, ¿verdad? Por habernos regalado lo que más necesitamos, es tiempo. Porque si Dios hubiera hecho el día con 35 horas, los usaríamos igual y tampoco tendríamos tiempo. No sé cómo lo hacemos, pero gracias a Dios que nos regala tiempo para descansar. Y le quiero agradecer mucho al pastor Escobar por la invitación, para mí es un privilegio estar aquí. Y así como estamos, si os parece bien, no, voy a pedir, si no os importa, que nos pongamos de pie. Y vamos a hacer una palabra de oración antes de comenzar. Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, porque has hecho todo lo posible para llegar a nosotros, para salvarnos. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús para pagar nuestra deuda. Gracias, Señor, porque sabemos que pronto estaremos cara a cara mirándote a los ojos y cantando con los redimidos y con los ángeles, cantándote por todo lo que has hecho y por todo lo bueno que eres, Señor. Amén. Pero mientras estamos de este lado de la eternidad, mientras estamos en este mundo donde hay tanto dolor, donde hay tanto sufrimiento y tanta confusión, te pedimos, Señor, con humildad de corazón, que nos enseñes a adorarte en espíritu y en verdad, adorarte como tú mereces, y que el mundo pueda ver, Señor, que tú eres el único Dios y la única verdad. No solamente por la música que hacemos, sino por el testimonio de nuestra vida, que nuestra vida sea una música en tus oídos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo estaba disfrutando muchísimo de este grupo maravilloso que tenéis de músicos, jóvenes además, que están liderando la adoración. Y estaba pensando que hay muchos estudios que demuestran que en las iglesias donde los jóvenes participan a través de la música, sobre todo cantando y tocando instrumentos musicales, hay un 80% más de jóvenes que se quedan en la iglesia. ¿Lo digo otra vez? Hay un 80% de jóvenes que se quedan en la iglesia si están participando en la música, si le damos un lugar, si le damos una voz, si le damos la oportunidad de hacer música para Dios desde un puesto aquí, desde un puesto de liderazgo. Y no solamente eso, sino que los jóvenes nos enriquecen con su experiencia, con la misma que la nuestra. Yo tengo una hija de 20 años y un hijo de 19. Mi hija toca el violín y mi hijo, yo quería que tocara la flauta, así que le compré una flauta de pequeñito. No le compré, era la mía, yo había estudiado flauta. Entonces, claro, todo perfecto, ¿no? Yo toco el piano, mi hija toca el violín, mi hijo la flauta, hacemos un trío, yo le escribo música, ellos tocan, la familia feliz. Pero cuando mi hijo tiene 11, 12 años, me dice, mamá, yo ya no quiero tocar más la flauta porque no me gusta tocar la flauta, no me gusta tocar la percusión. Y yo en ese momento hice una oración y digo, Señor, que no se me note ahora mismo lo que estoy pensando. Le sonreí y le dije, de verdad, qué pena, hijo, porque tienes una flauta y yo te he pagado ya 5 años de flauta, ¿sí? No tenemos percusión en casa. Me dice, sí, mamá, no te preocupes, yo con mis ahorros me voy a comprar una.
Así que mi hijo, hicimos un trato. Él me iba a dar 2 años más para tocar la flauta, para él seguir tocando la flauta, mientras él aprendía otro instrumento, la percusión. Me costó mucho. ¿Por qué? Porque soy profesora de música, mi background es clásico, música clásica, y me gusta la percusión sinfónica, pero yo sé que la percusión, la batería, es uno de los instrumentos hoy por hoy que más polímeros tiene la iglesia. Entonces yo quería evitar que mi hijo justamente tuviera problemas en la iglesia. Y hay gente que dice que los tambores, por ejemplo, son satánicos. No sé si habéis escuchado eso. ¿Sí? Y que el piano es cristiano, ¿no? El piano lo hemos bautizado y el piano es un instrumento cristiano. O sea, cuando digo cristiano es un instrumento que podemos ver en la iglesia y nadie se va a rasgar las vestiduras porque tenemos un piano, ¿no? Pero si vemos otros instrumentos, no sabemos bien si esos instrumentos son para alabar a Dios o fueron creados para otra cosa. A lo mejor fueron creados para adorar al demonio y se invoca a los espíritus malignos con esos instrumentos. Entonces hay bastante polémica con esto en la iglesia. Por eso en esta noche me gustaría que abriéramos la palabra de Dios y que reflexionáramos juntos en este tema, en el tema de los instrumentos musicales y cómo sobre todo bendecir a la iglesia y especialmente a los jóvenes a través de nuestro conocimiento. Porque antes yo decía que las iglesias que involucran a los jóvenes, sobre todo en instrumentos musicales, son iglesias que retienen más a sus jóvenes. Usted sabe que de 10 jóvenes adventistas a la edad de 16 años, 7 ya no vuelven a la iglesia. De 10 jóvenes, 7 a los 16 años ya no vuelven a la iglesia. Eso duele. Eso duele como padres. Y los padres aquí sabréis que cuando tenemos hijos nos damos cuenta de que nuestros hijos también son hijos de la iglesia y todos los hijos de la iglesia también son nuestros. Amén. Somos una familia, somos una comunidad y nos duele sangrar y ver que nuestros jóvenes se van y tantos se van. ¿Por qué se van? Hay muchos estudios, hermanos. No se van solo por la música. Se van sobre todo porque no encuentran a Jesús entre nosotros. Encuentran nuestro juicio, nuestras palabras duras, nuestras maneras de hacer las cosas, nuestro juicio muchas veces, nuestra crítica, pero no encuentran a Jesús. Y la música que se puede hacer, que no se puede hacer, los instrumentos que se pueden tocar, que no se pueden tocar, es uno de esos temas que impide a muchos jóvenes que se queden en la iglesia y que encuentren a Jesús entre nosotros. Por eso creo que es importante reflexionar en esto. Vamos a la primera diapositiva. Ellen White dice en El Camino a Cristo, página 64, no debemos conformarnos con el testimonio de ningún hombre en cuanto a lo que enseñan las Santas Escrituras, sino que debemos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía se verá limitada y nuestras actitudes reducidas. ¿Por qué empezamos con estas citas, con estas palabras? Porque la salvación, querido hermano, querida hermana, es personal, es individual. Dios no me va a salvar a mí porque yo esté repitiendo las palabras de alguien que he escuchado en un sermón, en internet, en YouTube. Dios me va a salvar porque yo he aprendido a tener una conexión personal con Él. Amén. Sobre todo en los últimos tiempos donde la verdad y el error están tan mezclados y va a haber tanta confusión que ya estamos en esos momentos, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Por eso, a mí me gustaría decirle en esta noche que si yo digo algo que no pueda ser sostenido, fundamentado por la palabra de Dios, usted no me haga caso. Y si usted escucha en cualquier predicación, video, algo que a usted le parece que no está de acuerdo a la palabra de Dios,
investiguemos, ¿sí? Vayamos a la fuente, a la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice en Uruguay. Vayamos a la palabra de Dios y investiguemos en la palabra de Dios. Es importante esto porque a veces hacemos partidos a favor y en contra en la iglesia de gente, como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. No hay que ser de nadie más que del Señor Jesucristo, ¿vale? Entonces, si es bíblico, tenemos que saber buscarlo, investigar, profundizar. Creo que es importante esto. Entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿existen instrumentos buenos o malos? ¿O existen instrumentos divinos y satánicos? No voy a pedir que levanten la mano, pero me gustaría que usted piense. Y al final de esta presentación, mi objetivo es que por la gracia de Dios entendamos qué dice la Biblia sobre los instrumentos. Si hay instrumentos satánicos y divinos, o instrumentos buenos y malos, o no. ¿De acuerdo? Así que este es nuestro objetivo. ¿De acuerdo a la Biblia? ¿Existen instrumentos buenos o malos? Así que vamos a empezar a estudiar un poco juntos. Vamos allá. Si tuviéramos solamente en cuenta un texto, Apocalipsis 15, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y a su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Algunas versiones dicen con las arpas divinas. Entonces, ¿usted conoce qué es el texto prueba? ¿Sí? Cuando usamos solamente un texto de la Biblia, uno, para decir esto es así. Solamente un texto. O si usáramos solamente este texto, ¿hay instrumentos de Dios, sí o no? Sí. Es bien claro aquí, con las arpas de Dios. Es decir, las arpas son de Dios, ¿sí o no? No dice ni la flauta, ni la guitarra, ni los tambores, dice las arpas. Ahora, cuando uno piensa en un instrumento en el cielo, ¿a qué uno piensa en las arpas? Normalmente, ¿sí? ¿Y por qué piensa en las arpas? Y no piensa en un clarinete, por ejemplo, o en un triángulo. ¿Por qué las arpas? Exactamente. Muy bien. La Biblia habla de las arpas, ¿sí? Los ángeles tocando las arpas. Entonces, cuando uno piensa en las arpas, por ejemplo, pues las relaciona con el cielo. Muy bien. Pues vamos a ver algunos otros más versículos. ¿Os parece bien que veamos más de un versículo o que nos quedemos con uno? ¿Vemos más? O vamos al siguiente. Génesis 4. Esta es la primera vez que se nombran los instrumentos musicales en la tierra, aquí en la Biblia. Y digo en la tierra porque Job 38 habla de la música en el cielo, ¿no? Es decir, la música existe antes de la creación del mundo, eso es bíblico también. Pero aquí en la tierra, Génesis 4, la primera vez que nombra los instrumentos. Caín conoció a su mujer y ella dio a luz a Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael el padre de Metusael. Fue el padre de Lamec. Lamec del Jubal, quien fue el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. Algunas personas dicen que un instrumento, sea bueno o malo, sea divino o satánico, depende de cómo se originó ese instrumento, cómo surgió ese instrumento. ¿Vamos de acuerdo? Por ejemplo, si el piano tuvo un buen origen, es de buena cuna, decimos nosotros, entonces sirve para la iglesia. Pero si la guitarra tiene un origen dudoso, no es bueno. Ahora, si vamos a la Biblia, fíjese que en Génesis, el primero de todos los que tocaron el arpa, el que hizo las primeras arpas aquí en la tierra, fue un descendiente de... Empezamos mal, ¿no? Pues podría haber sido un descendiente de la parte buena, ¿sí? Aunque Abel, pobre, no tuvo mucho tiempo de hacer instrumentos. Pero el que construye las primeras arpas es un descendiente de Caín. Así que, ¿es bueno el origen del arpa? Pues podríamos decir que es un poco cuestionable, ¿no? Vamos a ver un poquito más. Otro versículo, vamos allá. 1 Samuel 16. Miren qué bien se porta el arpa aquí. Sucedía que cuando el espíritu malo venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano, Saúl se calmaba y se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él. Parece que el arpa tuviera como unos poderes especiales, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, Saúl está furioso, está atormentado. Viene David, toca el arpa suave y Saúl se calma. Es la primera referencia a lo que se llama la musicoterapia. Si usted tiene problemas, por ejemplo, con la ira, con el manejo de la ira, o tiene problemas de memoria, no se acuerda de las cosas, hoy por hoy usted puede ir a un musicoterapeuta y le hacen unas sesiones de música para que usted pueda tener más memoria, para que usted pueda recordar más las cosas, para que usted pueda manejar más la ira. Es decir, que esta es la primera referencia a la música como algo que nos ayuda, que nos calma, que nos modera el temperamento, el sistema nervioso. El arpa parece que es muy buena aquí, ¿no? Hace bien. Ahora, ¿hasta qué punto la música es capaz de cambiar nuestra conducta? Parece aquí que la música tiene todo el poder de cambiar nuestra conducta, ¿sí o no? Si nos quedamos con este texto. Pero vamos 2 capítulos más adelante, 1 Samuel 18. Aconteció al día siguiente que el espíritu malo se apoderó de Saúl y éste deliraba en medio de la casa, y mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano, le arrojó la lanza a David, pues se dijo: clavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. ¿Hasta qué punto la música determina lo que nosotros hacemos? Porque al principio parecía que David tocaba el arpa y Saúl se calmaba, y eso funcionaba. Pero aquí la Biblia nos estaba diciendo que cuando Saúl determinó matar a David, no hubo arpa ni música tranquila que le frenara. Y es interesante porque nos da dos pautas aquí, 2 pistas, el texto bíblico, muy interesantes. Primero, que David estaba tocando el arpa como de costumbre. No es que ese día enchufó el arpa eléctrica o se puso a tocar una cosa súper rítmica y lo puso nervioso. Es importante, está tocando como de costumbre. Y segundo, no fue casualidad que Saúl intentó clavar la lanza en David, porque lo hizo 2 veces. Había una intención allí, ¿verdad? ¿Y la música? ¿Qué pasó con la música? No sirvió. Esta vez David, por más que tocó el arpa, no pudo calmar a Saúl. Y es importante esto porque a veces, jóvenes y adultos, a veces decimos: y es que la música tiene un poder sobre nosotros y hay que tener cuidado con la música porque yo estaba en este sitio y mira, estaba escuchando esta música y al final me emborraché. Bueno, mira, la música no puede hacerte emborrachar. Te puede influir para que tengas quizás más ganas de tomar alcohol. Te puede traer un recuerdo de cuando te emborrachabas, ¿sí o no? ¿Sí? Pero la música no te puede hacer tomar alcohol. El que toma el vaso y se lo pone en la boca, eres tú. Hay una decisión consciente. Y nosotros sabemos que el que nos puede ayudar a tomar buenas decisiones es el Espíritu Santo. Pero la música nos puede influir, sí nos puede influir, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Yo no estoy diciendo que la música no sea importante o que no tenga poder. Yo creo que es muy importante y creo que tiene mucha influencia. Y creo que hay que tener mucho cuidado con la música que escuchamos y ser conscientes de que la música que estamos escuchando es alimento para nuestro cerebro, ¿no? Y entonces alimentemos nuestro cerebro bien. Que todo lo que escuchemos sea para la gloria de Dios, ¿amén? Amén. Que todo lo que escuchamos sea para la gloria de Dios, que de alguna manera nos pueda conectar con Dios. Pero es diferente decir que la música determina lo que yo voy a hacer, ¿no? Lo determino yo y es el Espíritu Santo el que me da la voluntad para hacer lo bueno, si yo le dejo. Pero entonces es interesante porque el arpa hasta ahora, digamos que tenía un buen efecto, pero aquí el arpa no tuvo el efecto que se deseaba. Vamos al siguiente, por favor. Isaías 5. Aquí me da pena el arpa porque pierde como 20 puntos ya. Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochen para que el vino los encienda, en sus banquetes hay lira y
pandero y flauta y vino, pero no contemplan las obras del Señor ni ven las obras de su mano. Entonces, hemos empezado con Apocalipsis 15, en el que las arpas estaban siendo tocadas, ¿verdad? Las arpas de Dios. Y parece que el arpa en el cielo, por supuesto que es un instrumento precioso y es un instrumento divino de Dios. Pero resulta que el pueblo de Israel, según Isaías, también usa el arpa en un contexto de borrachera, de fiesta y de no hacer la voluntad del Señor. Entonces, ¿es el mismo instrumento o no? ¿O es diferente el instrumento? Es el mismo instrumento, pero se usa diferente. Vamos a otro versículo de Isaías, por favor. Isaías 23, 15 y 16. Durante 70 años, el tiempo que dura la vida de un rey, Tiro será olvidada, pero luego la ciudad volverá a la vida, como en la canción acerca de la prostituta. Toma un arpa y camina por las calles, ramera olvidada. Entona una dulce melodía y canta tus canciones para que te vuelvan a recordar. ¿Por qué Isaías está haciendo una metáfora aquí? Está hablando de Tiro, ¿verdad? Está hablando de una ciudad. Pero ¿por qué hace esta comparación entre el arpa siendo usada por una prostituta? ¿Qué tiene que ver el arpa con la prostitución? Bueno, el pueblo de Israel pasó ¿cuántos años en Egipto? ¿Recordáis? 400 años, ¿verdad? Bueno, los egipcios fueron una de esas civilizaciones que crearon más arpas, y las arpas en Egipto se usaban para diferentes funciones. Hay bastantes documentos, bastantes jeroglíficos que se pueden ver incluso aquí en Nueva York, en el Museo de Historia, donde hay dibujos, relieves que muestran a mujeres prostitutas tocando el arpa para seducir a los hombres. Y estas mujeres estaban dentro del templo pagano. Así que Israel, cuando está en Egipto, el pueblo de Israel cuando está en Egipto, sabe que en Egipto el arpa se usaba con estos fines. Un fin totalmente pagano. Es decir, estaba tocado por mujeres, prostitutas, en el contexto de adoración pagana. Yo me pregunto, ¿puede haber un contexto más negativo para el arpa que ese? Es decir, en Egipto, adoración pagana, prostitución. Para eso se usaba el arpa. Ahora, fíjese que el arpa es uno de esos instrumentos que se tocan luego en el santuario y en el templo. Siempre en el atrio, ¿verdad? Los instrumentos nunca llegan dentro del lugar santo o el lugar santísimo, pero en el atrio sí que se toca. Y uno de los instrumentos más importantes del santuario y luego del templo es el arpa. ¿Cuál es el origen del arpa? ¿Es un origen bueno? Ya vemos que no. Es decir, Israel tenía esa asociación de el arpa y Egipto, ¿sí o no? Sí, los primeros años, las primeras generaciones, ellos sabían que ese arpa, ese instrumento, no se había portado bien. No era instrumento divino en el sentido de que era un instrumento pagano usado por los egipcios. Pero Dios redime. Amén. Dios redime. Dios es capaz de usar una burra para predicar. ¿Sí o no? Y es capaz de usar un arpa que tiene un origen muy cuestionable, pagano, asociado a la prostitución. Redime ese instrumento y ese mismo instrumento es usado en el santuario para adorar a Dios. Amén. ¿Saben que esto a mí me da mucha esperanza? Porque ese Dios que redime a un instrumento y le da otro significado, también me redime a mí, también te redime a ti. Con nuestro pasado, con nuestras asociaciones, con lo mal que lo hemos hecho, cada día son nuevas sus misericordias, amén. Y Dios nos redime y puede usarnos como instrumentos en sus manos para llevar la luz del Evangelio, a pesar de que seamos pecadores y a pesar de que hayamos caído tantas veces. Y Él sabe que vamos a seguir cayendo, pero aún así, Él es el Dios de la salvación, Él es el Dios que restaura, que nos hace nuevos. Así que este arpa que
el pueblo de Israel asociaba con la ramera, con la prostituta, este arpa llega a ser un instrumento que se usa en el servicio divino. Vamos al siguiente. El Salmo 150, que es el último, ¿verdad? De los libros, el libro más largo de la Biblia, y yo que soy, a mí me encanta la música, me encanta que el libro más largo de la Biblia sea un libro de canciones, porque eso nos dice un poco sobre la importancia de la adoración, la importancia de la música, de todas esas oraciones que son los salmos. Entonces me gustaría hacer esto juntos. Cuando el pueblo de Israel cantaba, dice el lenguaje que los montes de alrededor temblaban, porque cantaban con mucha energía, con mucha fuerza, y eran muchos. Los levitas llegan a ser hasta 4.000 cantando. ¿Ustedes se imaginan un coro de 4.000? Qué belleza eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, me gustaría que, aunque no sabemos cómo sonaba la música de este himno, de este salmo, sí tenemos la letra. Entonces, vamos a decirla juntos. Y si os parece bien, vamos a ponernos de pie. Entonces, vais a empezar los hombres y la línea en blanco la vais a decir vosotros y nosotras mujeres vamos a decir la línea en amarillo. ¿Está bien? Entonces, cuando termine esta, hay una segunda diapositiva. Pero vamos a hacerlo fuerte y vamos a intentar hacerlo con ritmo, porque luego vamos a ver cómo sonaba este salmo en hebreo. Entonces, alabad a Dios en su santuario. ¿Sí? Un poquito de ritmo. Empezamos a 1, 2, 3 y alabad a Dios en su santuario. Nosotras, alabad en su majestuoso firmamento. Alabadle por ellos poderosos. Alabadle según la excelencia de su grandeza. Alabadle con sonido de trompeta. Alabadle con arpa y lira. Alabadle con panderos y danzas. Alabadle con instrumentos de cuerda y flauta. Alabadle con címbalos sonorosos. Alabadle con címbalos resonantes. Todos. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Amén. Gracias. Vamos a sentarnos. Ahora, me gustaría leeros cómo sonaría o cómo sonaba este salmo en el idioma original, en hebreo, porque obviamente lo hemos tenido que traducir al español, pero fijaros cómo suena en hebreo. Mirad qué belleza el ritmo y la rima que tiene. Aleluya el beko de show. Aleluya bil kiauso. Aleluya bil bukorav. Aleluya kerav gudlo. Aleluya teika shofar. Aleluya bene vel behinor. Aleluya betafu mahol. Aleluya bemunin beugab. Aleluya betsitzile shama. Aleluya betsitzile terua. Kol haneshama tehalel. Ya aleluya. Así suena en hebreo. ¿Y usted ve la rima que tiene? Y usted ve el ritmo que tiene. Tararara, tan, tarará. Tararara, tarará. Claro, cuando lo traducimos al español, alabad al Señor en su santuario, alabad en su infinita grandeza, en la excelencia de su grandeza. Es muy bonito, pero pierde esta rima, ¿verdad? Esta rima y esta poesía, porque también tiene una cadencia preciosa. Así que estos son originalmente los salmos. Son una expresión preciosa de poesía, con rimas, con un ritmo impresionante, y además esta es una expresión en la que David integra a todos los instrumentos conocidos en aquella época. Es decir, instrumentos de percusión. ¿Se acuerda de algún instrumento de percusión que sale en el salmo? El pandero, muy bien. El címbalo, el betzitzilei. Es interesante porque la misma palabra en hebreo tiene una cacofonía, ¿verdad? Tiene un sonido musical de percusión. Habla de los símbolos resonantes y los símbolos sonoros que son pequeños o grandes, y se usaban en la adoración. Instrumentos de cuerda. ¿Qué instrumento recuerda usted? El arpa, la lira, ¿verdad? También, que es como un arpa más pequeñita. Instrumentos de viento. La trompeta y la flauta.
Muy bien, yo creo que ya está. Pero quería comentarle algo que me pasó hace un tiempo que fui a Chiapas, unos años ya. Fue una iglesia, estábamos hablando de esto, estamos hablando de los instrumentos, y el primer anciano me dijo al comienzo de la reunión, dice, ¿sabe que en esta iglesia yo me he encargado de que nadie toque la trompeta, ni la guitarra, ni el violín? Y yo le dije, ¿pero por qué no? Me dijo, porque estos son instrumentos de cantina aquí en México, aquí en Chiapas son instrumentos de cantina. Entonces yo de pequeño y de adolescente iba a la cantina y ahí aprendí a emborracharme, ahí aprendí cosas que quisiera olvidar. Si yo cuando escucho la trompeta, yo hasta puedo sentir el olor a alcohol y el olor de perfume de aquellas mujeres de la cantina. Entonces para mí la trompeta es un instrumento mundano y yo no quiero que en mi iglesia se escuchen instrumentos mundanos. Yo quiero que la gente de mi iglesia pueda conectar con un Dios santo y no con estos instrumentos mundanos. Yo le dije, mire, con todo mi respeto se lo digo y con todo cariño, cuando Jesús venga va a venir a son de trompeta. Y usted no le va a poder decir, no Señor, la trompeta no, que me recuerda a la cantina, mejor toca otro instrumento. Porque cuando estamos en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. El arpa en Egipto, se usaba para la prostitución, pero en el templo se usa para alabar a Dios. Amén. La trompeta puede usarse en la cantina, sí, pero los ángeles van a tomar la trompeta para el Señor. Amén. Cualquier instrumento, porque aquí David los nombra a todos, se puede usar para alabar a Dios. Amén. La cuestión no es el instrumento que toquemos, sino cómo lo tocamos, quién lo toca, con qué intención. ¿Sí? No sé si yo puedo tocar ese piano o mejor este teclado. ¿El teclado? ¿Da igual? Vale, pues voy aquí. Solo que el piano tiene el micrófono de una vez si quieres hablar. Vale, sí, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, digamos que... ¿Nos vemos por aquí? Sí. Digamos que el pastor Escobar quiere cantar el himno Salvador, a ti me rindo, ¿sí? Es un himno hermoso, uno de mis favoritos. El himno empieza con estas dos notas. ¿Sí? Entonces yo toco estas dos notas y las repito. Un poco más grave. Sería una buena introducción para el himno. No, ¿verdad? ¿Por qué no? Me pone tenso, ¿sí? ¿Alguien por ahí dice que le recuerda una película? No le voy a decir al pastor que ustedes han visto esa película. Pero sí que da miedo, ¿verdad? Pero fíjese, estas dos notas, mi, fa, si usted ha aprendido solfeo, si ha aprendido aquí en Estados Unidos, y F, ¿verdad? Son las mismas notas con las que empieza el himno Salvador, a ti me rindo. Lo que pasa es que si las tocamos así graves y las repetimos, tienen ese efecto. Ahora, si lo tocamos aquí, ¿suena diferente eso a...? ¿Sí o no? Bueno, es el mismo instrumento, son las mismas notas tocadas muy diferentes. O sea, con este instrumento, yo me pongo en manos de Dios, si yo he tenido tiempo para dejar que mi vida esté controlada por el Espíritu Santo, yo puedo venir
y tocar y hacer música para Dios y exaltar el nombre de Jesús. Y eso, mis queridos músicos, se nota. Eso cuando el violinista estaba tocando hoy, se notaba que lo estaba haciendo para el Señor. Se nota. Eso se nota. Las horas de vuelo que pasamos al lado de Jesús, a sus pies, entregándonos, se notan cuando hacemos música. Lo mismo para la flautista, lo mismo para el chelista, lo mismo para el percusionista, lo mismo para cada uno de los que estabais tocando. Se nota cuando estamos haciendo las cosas para Dios. Y también se nota cuando venimos a la iglesia a decir, mira qué bien toco, tengo vestidito nuevo, me he hecho el peinado, voy a tocar, que todo el mundo me mire. Focos, por favor, aquí estoy, si me pueden pasar por internet mejor. Y el foco está sobre mi instrumento y he practicado y ahora voy a enseñarle a la iglesia lo bien que me salen estos acordes y estas escalas, ¿sí o no? Se siente también cuando el centro soy yo, porque adoración, queridos hermanos, es entrar en la presencia de Dios y humillarme delante de alguien que es más grande que yo. Eso es adorar, es dejar mi orgullo a un lado, es morir al yo y dejar que Jesús llene todo. Y por eso el enemigo de Dios, que era un gran músico y que estoy segura que echa mucho de menos, extraña hacer música, nos quiere dividir con este tema de la adoración. Y nos tiene peleando y nos tiene dividiéndonos con un culto con estos instrumentos y otro culto sin los instrumentos y dándonos con la Biblia y los libros de lenguaje por la cabeza los unos a los otros, dividiéndonos con un tema que nos tendría que unir. Porque la música en la Biblia es una forma de que nos unamos para alabar a Dios. ¿Por qué nos divide? Nos divide y no es el instrumento el que nos divide. No es el instrumento el que nos divide. Lo que nos divide es no pasar tiempo para dejar que nuestro yo, dejar que nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro afán de protagonismo muera a los pies de la cruz y crezcamos en la voluntad de Dios, crezcamos en lo que Dios quiere para nosotros. Por eso, en la Biblia, con la Biblia en la mano, no podemos fundamentar que hayan instrumentos satánicos o divinos, porque la Biblia no dice eso. Lo que sí dice la Biblia es que, y es algo maravilloso, me gustaría si puedes pasar un poquito más adelante, Romanos 6:13, vamos más adelante, después vamos a volver a este. Me gustaría que, gracias, usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Mira qué hermoso lo que dice Pablo. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Esto me gusta mucho. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, cada uno de nosotros, somos un instrumento. Allí en Andrews, cuando vienen los alumnos al principio del curso a matricularse, les preguntamos, ¿qué vas a estudiar? Uno, pues violín, el otro piano, el otro flauta, el otro arpa, y después dice, yo canto. Entonces, el cantante tiene su propio instrumento de dentro. Todos los demás tienen que traerse su instrumento, o si usted es un piano, no se trae el piano a cuestas, ¿no? Tenemos ahí pianos en la sala de práctica. Pero el cantante es el único que tiene el instrumento dentro. Y eso es algo muy hermoso, porque no importa dónde usted va, tiene su voz ahí y puede usarla. Y Dios nos ha dado un cuerpo que tiene instrumento de percusión. Nuestro corazón es como un tamborcito que está, ¿verdad? Y luego tenemos el pestañón, y están ahí que no son sincronizados, o sea que producen ritmos que se llaman sincopados, y los hizo Dios, amén. Y tenemos circulación que va, y un ritmo neurológico. Somos seres que tenemos ritmo, y tenemos ahí dentro como una gran flauta, y tenemos un violín, porque hay cuerdas y todo aquí dentro de nuestra garganta. O sea, nosotros somos un instrumento vivo. Pero si usted no hace mucha música, o no es como yo, que no canto bien, por ejemplo, no se preocupe, porque Pablo no está hablando de nosotros como gente que tenemos que hacer música para Dios. Lo que está diciendo es que todo nuestro
cuerpo, lo que Dios nos ha dado, puede ser un instrumento en las manos de Dios. Podemos hablar para Dios, podemos ir donde Dios nos lleve, podemos dar a la gente con nuestras manos lo que ellos necesitan escuchar y recibir de Dios. Somos un instrumento para la gloria de Dios. El instrumento eres tú. El instrumento soy yo. Ahora, no sé si usted ha ido alguna vez a un concierto de algún instrumentista que ha pasado toda su vida dedicada a un instrumento. Un violinista, un pianista, un saxofonista, lo que sea. Toda su vida dedicada a un instrumento. Y cuando lo ve tocar, pasa una cosa, y es que parece que sus dedos son la extensión del instrumento, o el instrumento es la extensión de su cuerpo. ¿Sí? Porque han pasado tantas horas con ese instrumento que incluso los violinistas pues tienen aquí, ¿verdad? Les sale un callo y todo. ¿Sí? Los guitarristas también. Ah, lo tienes allí, muy bien. Los pianistas, pues no podemos tocar la guitarra porque nos sale callo con la guitarra y luego resulta que no tiene sensibilidad en el piano. Es decir, cada instrumento te deja su marca. ¿Cuál es la marca que nos deja el Señor cuando nos usa? ¿Cuál es la marca? ¿Cómo suena una vida que está afinada con el Espíritu Santo? ¿Cómo suena una voz que quiere hablar las palabras de Jesús? Y esa es la música que nos debería preocupar, la que el mundo ve cuando nosotros hablamos y actuamos y nos relacionamos. Amén. Es fácil sentarse y discutir sobre la batería sí o no, o la guitarra sí o no. Es fácil hacer eso, pero miren, el mundo no necesita eso, el mundo necesita que le hablemos de Jesús. Yo, una vez a la semana, estoy yendo a la cárcel de St. John y estoy ahí dando clases de música a adolescentes que están en prisión. ¿Y saben por qué hago esto? Hago esto porque yo soy adventista, no sé de qué generación, pero de muchos. Mi padre dice, no hay adventistas de segunda y de tercera, solo hay cristianos de primera. Dice, tú preocúpate por ser una cristiana de primera. Amén. Porque Dios no tiene nietos ni sobrinos, solo tiene hijos de primera. Amén. Pero bueno, en todo caso, yo siempre he estado en la iglesia, mi familia en la iglesia, y todo el mundo en la iglesia, mis amigos de la iglesia, toda la iglesia. Entonces, como me dedico a la música y voy predicando estas charlas, al final dedico mucho tiempo a estas cosas, ¿no? Hablar de estas cosas, a debatir de estas cosas, y a veces tengo la sensación de que fuera de mi burbuja tan bonita adventista, hay gente que se está muriendo sin Dios y yo sigo discutiendo estas cosas. ¿Usted me entiende? Y por eso voy a la prisión, para ver la realidad de gente que está ahí necesitada de atención, de amor. Y cuando voy allí, mire, es tan hermoso lo que esta gente que está en la prisión me da. Porque yo voy a darle clases de piano y me llevo ahí mi tecladito y les enseño Beethoven para Elisa y otras cosas y les encanta. Pero ellos me dan tanto, a mí me dan tanto amor, tanta aceptación, tienen tantas ganas de hablar con alguien, de tener atención, un poquito de amor también de alguien. Entonces me doy cuenta de que yo voy para enseñarles piano, pero en realidad el instrumento que ellos quieren soy yo. Lo que quieren más que una nota o una canción es una persona que les dedique un poco de atención y de cariño. Por eso yo no digo que no sea importante entender cómo usar los instrumentos musicales, sí es importante, pero más allá de entender lo que son y cómo funcionan los instrumentos musicales, es entender que el instrumento que el mundo necesita que seamos, somos nosotros. Así que me gustaría volver a, creo que era 1 Samuel 6, y terminar, y vamos a dar unos 10 minutos para preguntas, si hay alguna pregunta o algún comentario, pero me gustaría terminar explicando desde la Biblia por qué hay tanta confusión con el tema de los instrumentos que se pueden tocar en la iglesia y los que no se pueden tocar en la iglesia.
Nosotros vimos que David en el Salmo 150 habla de diferentes instrumentos, ¿verdad? Pandero, habla de címbalos, habla de flautas, pero ni los panderos, por ejemplo, ni los címbalos, bueno, los címbalos sí, las flautas no estaban en el santuario. Es decir, hay algunos instrumentos que aparecen en el santuario, que se tocan en el santuario, y otros que no. Entonces hay gente que dice, bueno, si hay algunos instrumentos que se tocan en el santuario, luego en el templo, y otros que no, eso quiere decir que hoy en la iglesia o en el templo hay ciertos instrumentos que se podrían tocar y otros que no se podrían tocar. ¿Me he explicado lo que he dicho? ¿Lo digo otra vez? No lo digo otra vez. Vale. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, David y todo el pueblo de Israel celebraban delante del Señor entonando canciones, tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Entonces, la pandereta, por ejemplo, para poner un ejemplo, la pandereta o el pandero, que yo he visto que también lo usáis aquí en esta iglesia, ¿sí? Pues se usaba, pero no dentro del templo o el santuario, se usaba fuera. Por ejemplo, aquí estamos hablando de David cuando traslada el arpa, el arca, ¿sí? Cuando traslada el arca del pacto. Y hay panderetas y castañuelas y címbalos, son instrumentos de percusión. ¿Y por qué las panderetas y las castañuelas, por ejemplo, no se tocan en el santuario? ¿Por qué no? Porque en el santuario el centro del rito era el sacrificio del cordero. Era lo más importante, el sacrificio del cordero. Era el núcleo, el centro de la adoración. Es decir, usted entraba, ¿verdad?, con el corderito y había una fuente. Y esa fuente, el agua de esa fuente, ¿a quién simbolizaba? ¿Quién es el agua de vida? Y el cordero que muere, ¿quién es el cordero? Y luego dentro del santuario, el candelabro, la luz, ¿quién es la luz del mundo? Y esos panes que están ahí, ¿quién es el pan de vida? ¿Verdad? Todo en el santuario es un símbolo de nuestro Señor Jesús. Todo. Y eso es el centro de la doctrina del santuario, ¿verdad? Entonces, cuando el israelita entra y lleva su corderito, hay una música sonando y es muy bonito. Hay muchos estudios sobre esto que me parecen muy bonitos. Los levitas músicos no están en la plataforma o en el centro o en un lugar elevado, están a un rincón, están a un lado del atrio. Porque el centro no es el centro de la adoración, la música, ni son los instrumentos. El centro es el cordero, porque eso es el punto, el centro de la adoración, es Jesús. Es alguien que tiene que morir para que yo pueda alcanzar la salvación. ¿Y la música para qué está? Bueno, la música está para embellecer. La música está para que ese momento duro, porque hay alguien muriendo y los animalitos están haciendo ahí sus ruidos y sus quejidos, y eso en vez de oler a sangre, ¿huele a qué? Huele a incienso. Y en vez de usted estar escuchando a los corderitos haciendo ruido, ¿qué está escuchando? Una música suave. Todo lo que está pasando apela a los sentidos y tiene como objetivo que el pueblo se pueda concentrar en el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero que tiene que morir para que yo sea salvo. Entonces, yo le pregunto a los músicos, ¿qué música tocaríamos cuando muere Jesús? Usted imagínese que tiene que ponerle música a ese momento de la crucifixión. ¿Qué música le pondría? ¿Pondría panderetas, castañuelas, trompetas? ¿Pondría una música muy suave, muy solemne? ¿Sí o no? Pues esa era la música que sonaba en el santuario. ¿Por qué? Pues porque la música en la Biblia es funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Pues que es para la ocasión. Es decir, nosotros venimos con esta ropa a la iglesia, pero a la playa vamos con otra ropa y para dormir usamos otra ropa, ¿sí o no? Y siempre podemos estar orando y en contacto con Dios, no importa la ropa que nos pongamos. Sí, pero hay ropa
que sirve a cada ocasión. La música igual. La música para la ocasión del Cordero es una música suave, es una música, fíjese, el arpa, aunque usted la toque fuerte, va a sonar suave. ¿Sí? Es un instrumento en general que tiene un máximo de volumen que es bastante dulce. Por eso hay liras y hay arpas en la adoración. Y el címbalo solo se usa son símbolos pequeñitos que se usan para marcar las diferentes secciones de la música. Pero entonces, ¿por qué fuera del santuario se usan panderetas y castañuelas y símbolos? Porque habían otras festividades, habían otras ocasiones en las que el pueblo está celebrando, está danzando una danza sagrada, porque los judíos tenían un tipo de danza sagrada. Los latinos, que yo sepa, no tenemos ninguna. La salsa, el tango, el merengue, digamos que sagrados no son, no son sagrados. Pero bueno, ellos tenían sus danzas sagradas. Entonces, habían ocasiones en las que ellos tocaban esos instrumentos y era el mismo Dios al que estaban alabando, era el mismo Dios que el santuario. Pero la ocasión, la función es diferente. ¿Sí? Ahora yo pregunto, y con esto vamos terminando, ¿podemos hacer nosotros cuando nos reunimos aquí en la iglesia? Es una pregunta difícil y con trampa. ¿Podemos recrear el mismo tipo de culto de adoración que existía en el santuario de Israel? ¿Podemos recrearlo, sí o no? ¿O deberíamos recrearlo, sí o no? ¿El mismo tipo de culto? Mujeres, sobre todo para vosotras es esta pregunta. Si lo estuviéramos recreando aquí, todas las mujeres nos vamos porque no podíamos entrar. El pastor tiene que venirse con su efod, ¿verdad? Tendríamos que traer corderitos. Aquí supongo que tendría que haber un velo y detrás un arca, ¿sí o no? O sea, si vamos a recrear el culto del Antiguo Testamento, vamos a recrearlo todo, no solamente los instrumentos, ¿sí? No tiene mucho sentido tomar algunos elementos y dejar otros. ¿Me estoy explicando? Pero Dios nos pide que recreemos el mismo tipo de culto que tenía el Antiguo Testamento. O como hemos dicho antes, como hemos visto antes, el Evangelio, la esencia del Evangelio sigue siendo Jesús, pero el tipo de culto ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que matar corderitos. Porque ya ha muerto el Cordero de Dios y aquel velo se ha rasgado. Amén. No lo gozamos, por favor, porque ya se rasgó. Y por eso me pareció tan importante que el pastor decía, tenemos que estudiar más la justificación por la fe. Claro que sí, tenemos que estudiar más la justificación por la fe, porque si entendemos la justificación por la fe, entendemos todo lo demás. Porque ese es el centro de nuestro mensaje. Es el centro del mensaje de los tres ángeles también, la justificación por la fe. Y quisiera terminar con este versículo, una vez más, con Romanos 6, 12, 13. Perdón, la verdad que el chico del vídeo te mereces un premio porque te he paseado por toda la presentación y lo has hecho súper bien, gracias. Vamos al siguiente, 1 Corintios. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? ¿Siguiente diapositiva? La que está después de esta. ¿Sí? Gracias. 1 Corintios 10, 23, 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. ¿Y qué tiene que ver esto con los instrumentos musicales? Bueno, si según la Biblia no hay instrumentos buenos y malos o satánicos y divinos, sino que depende del uso que le doy al instrumento, va a tener un buen uso o un uso dañino. ¿Acordamos en eso? ¿Sí? ¿Hemos entendido que bíblicamente el instrumento depende de cómo lo usemos? Para que sea bueno o no. Entonces, no hay un instrumento que digamos, no, este no lo podemos usar porque es malo. Entonces, usamos lo que sea, cualquier cosa, todo vale. Bueno, la Biblia también nos dice, sí, todo me es lícito, o sea, todo es legal, pero no todo conviene. Es decir, si yo estoy tocando tan alto los instrumentos que yo no puedo escuchar
la letra. Entonces, esto no conviene. ¿Por qué no conviene? Porque el foco de la música religiosa es la letra. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice la Biblia. Primero, Colosenses 3:16, que la palabra de Dios mora en vuestros corazones a través de salmos e himnos y cánticos espirituales. No dice la Biblia que la música mora en tu corazón a través de la palabra. No, es al revés. Que la palabra mora en tu corazón a través de la música. Amén. La palabra de Dios es la que tiene que ser comunicada a través de la música. Entonces la palabra tiene que sonar más fuerte que el acompañamiento. Entonces, si los instrumentistas estamos tan contentos con nuestros instrumentos, estamos fortísimos y la iglesia no puede escuchar la palabra, ese es un problema. Entonces, todo me es lícito, sí, yo puedo tocar el instrumento, pero no todo me conviene, es decir, no todo edifica. Y cuando yo vengo a hacer música en la iglesia, no vengo a dar un concierto, lo que vengo a hacer es edificar a la iglesia, mostrar a Jesús, que brille su mensaje. Y la música está por detrás. A mí me gusta pensar que los músicos somos como Juan el Bautista. Preparamos el camino. Y cuando Jesús brilla, entonces nosotros decrecemos. Porque el centro es Jesús. Nosotros estamos ahí para servir y para preparar el ambiente, ¿sí? Pero la música no es el centro de la adoración, es Jesús. Y Jesús también expresado en su palabra. Entonces, batería, ¿sí o no? Bueno, depende de la iglesia. Hay iglesias que adoran muy bien sin batería, sin percusión. Hay otras iglesias como esta que yo veo que habéis encontrado una buena fórmula para tener una percusión muy bien tocada, muy bien mezclada con el resto de los instrumentos. ¿Es una bendición para la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Y además hay gente que está con mucho talento que se está integrando en la adoración. Alabado sea el Señor. Ahora, si vienen a hacer un solo guía de batería y no nos enteramos y vienen con una camiseta de los Rolling Stones, ¿sí? Y parece esto que es una discoteca, pues eso no conviene, eso no edifica. Pero fíjense que la culpa no es del instrumento, sino cómo lo tocamos, cuál es la motivación detrás. Amén. Así que ojalá, queridos hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a ser instrumentos en sus manos y a utilizar nuestros dones para su gloria. Y si os parece bien, tenemos algunos minutos todavía y estamos en familia, pues que nadie se sienta cohibido. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, tenemos un poquito de tiempo. Entonces, si alguien tiene preguntas o comentarios, este es el momento para compartir. Y sí, os voy a pedir otro favor. He visto que algunos de vosotros estáis grabando y yo encantada de que grabéis. Por favor, no lo colguéis en YouTube. Hay ya demasiado material en YouTube y luego hay gente que copia, pega y hay muchos vídeos haciendo daño en YouTube, ¿sí? Entonces, por favor, aparte de que es ilegal, colgarlo sin permiso, pero quedároslo para vosotros, lo compartís con un amigo, pero no en YouTube, ¿está bien? Gracias, mi amada. Bueno, ¿hay alguna pregunta entonces o algún comentario sobre este tema? Sí. Hermana, yo tengo mi comentario es el siguiente. Con respecto a la música, y usted lo explicó muy bien y claro, eso depende de cómo lo siente uno, se lleva a cabo. Pero lo que sucede es cuando se trata de la maraca, del tambor y esas cosas, hay una relación entre la música mundana y los bailes. Entonces nosotros sentimos que queremos apartar un poco de ese ambiente, que ese es un sonido bastante instigador, que eleva el cuerpo a producir más adrenalina. Y mi opinión es, yo respeto lo que se lleve a cabo, porque como usted aclaró, eso depende de cómo lo hacemos. Pero eso es lo que a veces a uno no agrada. Por ejemplo, cuando a mí me invitan a una fiesta familiar y tienen ese ambiente de música, a mí no me gusta. Yo voy por compartir un rato con la familia, pero yo trato de retirarme porque eso no es lo que a mí me edifica. Bueno, muchas gracias por su comentario. Entiendo lo que usted dice.
Ahora, la música es un lenguaje. Y como lenguaje, la música va evolucionando. ¿Sí? Es decir, si nosotros, por ejemplo, si nosotros vamos a algunos himnos que tenemos, estoy pensando en esta. Este himno, Firme hacia adelante, si yo lo toco así, usted se imagina un bombo y un platillo, ¿sí o no? Sí, porque es una marcha militar que llegó al himnario, es parte del movimiento de Salvation Army, William Booth, son marchas militares. Oh jóvenes, venid, unidos ante marcharemos. Todas esas son marchas militares. En el tiempo de Ellen White, estas marchas se tocaban con una marcha militar, con platillos y trompetas y bombo. No tengo aquí la foto, pero la puedo traer mañana. La primera banda de la iglesia adventista es la banda de la Reunion Herald. Es como 30 personas que están tocando trombones, trompetas, fiscornos, flautas, platillos, bombos, tambor. Entonces, fíjese que cuando nosotros nacemos como movimiento adventista, hace más de 150 años, ya hay estos instrumentos. Si usted hubiera estado quizás en esa zona, en Battle Creek, y se hubiera convertido al adventista, ¿a usted le parecería totalmente normal que en la iglesia hubieran estos instrumentos? Interesante, porque después de más de 100 años, en vez de usar más instrumentos en la iglesia, nos hemos ido reduciendo a menos. Entonces, normalmente en las iglesias hay un piano, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar lo que tenéis en esta iglesia, un grupo que toque instrumentos, gente que invierta en nuestros jóvenes que toquen instrumentos, tiempo, no solamente financiero, sino también, recursos financieros, sino también tiempo. Entonces nos hemos ido quedando sin instrumentos, hasta un órgano o un piano, y eso es básicamente lo que hay. Entonces, usted y yo somos una generación que ha crecido con un piano en la iglesia, ¿sí o no? O sea, si alguien toca el piano, nos parece bien, pero si alguien viene con un instrumento, por ejemplo, como el cajón, que como usted decía, suena al mundo. ¿Por qué suena al mundo? Porque nosotros ya no lo usamos para la iglesia, ¿sí? Pero no porque solo sea del mundo, sino porque nosotros de alguna manera pues hemos ido reduciendo. Incluso en muchísimas iglesias no hay ni siquiera un piano, ¿no? Se canta con una pista. Entonces, en esa pista, si usted escucha detenidamente, a veces sí que hay percusión, pero está mezclada. Entonces, ojo que no ve, corazón que no siente, ¿no? Entonces, fíjese que es todo un contexto. Por eso, cuando usted viene aquí y le relaciona, así como yo decía antes, que este señor relaciona la trompeta con la cantina, el cajón a lo mejor lo relacionamos con la música del mundo. Pero es que el piano, el primer piano cuando llega a Viena, 1710, la gente se va de la iglesia cristiana porque dicen que el piano es un instrumento del mundo. Entonces, piano bar, ¿sí? Usted hasta ve el piano bar, o sea, el piano está muy relacionado al bar. Usted no va a ver flauta bar o trompeta bar, pero piano bar. ¿Por qué piano bar? Porque el piano se relaciona con las discotecas, con los bares, ¿no? Entonces, el piano, la gente que vio un piano en la iglesia cristiana en 1700 y pico dijo: esto es el mundo. Por eso yo sé que es complicado el tema de la asociación de los instrumentos con un tipo de actividad. Pero tenemos muchas iglesias adventistas hoy, por ejemplo, donde yo estoy en Andrews, que usan muchos instrumentos y nadie dice: no, pero este instrumento no es de la iglesia, porque se asocia ese instrumento ya con la iglesia. Tiene que ver con nuestra asociación. ¿Me explico? Complicado. Ahora, su generación, que quizás es más o menos la mía,
hemos vivido muchos cambios en poco tiempo, ¿sí? Es decir, nuestros jovencitos, para ellos todos esos instrumentos se pueden usar en la iglesia y no tienen ningún problema. Pero usted y yo hemos crecido con el piano, con el órgano, entonces nos cuesta más integrar un nuevo instrumento, porque sí que lo asociamos con otra cosa que no es la iglesia. Bueno, yo personalmente, yo Sí. lo tomo como un rechazo del mundo. Entiendo. Yo siento. Yo no digo que lo hagan, es que lo sientan. Lo entiendo. Yo quiero apartarme totalmente. Sí. Me estoy explicando, por ejemplo, Sí. cuando yo estoy en un barco, en un crucero, y hay el ambiente ese, que los que han viajado en barco, usualmente nosotros tratamos de estar en el área donde hay música más solemne. Claro. Sí. Más tranquilo, cuando hay más paz. O sea que Entiendo. como que siente uno con un rechazo a ese tipo de ambiente de música. Porque uno lo está asociando, como te explicaba del señor que asociaba a la cantina. Claro. Porque uno ve el alcohol, la borrachera y todas esas cosas. Claro. Y uno trata de hacer una separación. Y lo entiendo, pero fíjese, el piano solo, uno también lo puede encontrar en un sitio que sea mundano. Es más, yo he estado en orquestas sinfónicas donde no hay ni un instrumento que no sea clásico, ¿verdad? Y hay una competencia entre los músicos, unas malas palabras, ¿sabes? Un espíritu muchas veces que no tiene nada que ver con los valores cristianos. Pero la música es clásica. ¿Sabes lo que digo? Entonces parece que porque es clásica es buena, pero no, ojalá fuera tan fácil, ¿no? El corazón del hombre es corrupto. Entonces, puede haber una música que sea excelsa, pero aquí dentro está sin Dios, ¿no? Y puede haber otra música como la que hacen los jóvenes aquí, que quizás para algunos adultos tenga algo de mundana, pero para ellos es totalmente espiritual y cristiana. Y por eso yo creo que nosotros, que somos los hermanos fuertes, somos capaces de ponernos en sus zapatos y decir, mira, esta música no es la música con la que yo me he crecido, con la que yo he crecido. No es la música que para mí es quizás 100% cristiana. Pero yo te veo a ti conectarte con Dios con esa música y estoy aquí a tu lado. Ahora, los 6 días de la semana yo voy a escuchar la música que a mí me gusta, conectarme con Dios y Dios bien conmigo. Pero el sábado voy a hacer el sacrificio de escuchar una música que a lo mejor no es mi favorita, pero lo hago no por mi bien, sino por el tuyo. Porque nuestros jóvenes también necesitan una música que los conecte a ellos con Dios. Y hay algo de sacrificio ahí, hay algo de sacrificio de mi parte. Eso es lo que yo hago. Mire, yo le digo sinceramente, cuando tengo que acompañar a los jóvenes de mi iglesia en el piano, yo sufro un poco. Porque a mí me gusta Juan Sebastián Bach. Para mí es el mejor. Después de Bach, insuperable. Pero eso soy yo. Y en mi casa le escucho y mis hijos me dicen, mamá, tú solo escuchas música depresiva. Y yo, no, esta música a mí me pone muy alegre, esta música. Pero tengo que vivir con adolescentes que sienten de otra manera. Pero yo los veo vibrar con Jesús y hacer esa música desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de su corazón. Entonces, no puedo hacerles que ellos hagan la música que solo a mí me gusta, porque entonces estoy buscando mi bien y no al de ellos, ¿sabes? Pero yo lo entiendo, hemos vivido muchos cambios y a veces es difícil vivir tantos cambios. Pero como queremos que los jóvenes se encuentren con Jesús, pues bueno, habrá que vibrar a su lado, amén, y estar a su lado. Si vi otra mano por ahí, hermano. Yo de música no sé mucho, pero cuando entré a la iglesia, aunque no sé cantar, no tengo buena voz, pero trabajaba en una compañía de distribuidora de discos. Yo tenía todas clases de música. Cuando entré a la iglesia, lo que me encantó y lo que me atrajo fue la música también. Los cantos que tenían en la iglesia, y yo entré para los años 80, que es como usted dice. Pero mi familia son cristianos de las otras iglesias. Vi la diferencia en la iglesia
la diferencia en las otras iglesias. Me acuerdo que mi hermana es pastora de una iglesia y yo iba a visitar, ella no visita mi iglesia, pero yo visito la iglesia de ella. Entonces yo notaba por qué le entra el espíritu. Por los cantos, empiezan a cantar la música, y ya tú lo ves, y ellos, eso lo anima, y están saltando. Entonces aquí mismo también tengo muchos familiares que son cristianos, todos mis familiares son cristianos, yo soy el único adventista. Y aquí hay una iglesia, se llama El Calvario. Me gustaría que visitaran la iglesia del Calvario. Está llena. Hay muchos jóvenes. Y tienen música. Y usted ve la alabanza. Mis sobrinos, todos los que están alabando y adoran al Señor, y se ve que tienen un gozo. O sea, la música lo hace sentir. La batería, la Biblia, yo me acuerdo cuando yo era nuevo en la iglesia y mi pastor estaba nervioso cuando empezaron a entrar los cassettes. Sí. Y entonces no querían cassette en la iglesia porque entonces yo siempre he sido un estudiante de la Biblia. O sea, a mí me gusta estudiar la Biblia, pero yo encontraba que la Biblia, yo iba donde el pastor y dice, pastor, ¿para qué dice que le cantemos con... ¿sabes? Y yo le preguntaba al pastor y no entendía porque la Biblia lo decía de esa forma y no lo entendía. Y a mí me gusta estudiar la Biblia, ¿sabes? Sí. Y yo voy con mi familia en otras iglesias que voy, los visito. Me gustaría que visiten la iglesia del Calvario, se llena. No sé, hay muchos jóvenes. Y si usted ve la adoración y ellos están cantando, usted ven, yo lo veo que sienten gozo, ¿entienden? Tuve unos pastores nos dijeron que cuando nosotros los adventistas, cuando vayamos al cielo, nos van a dar una clase de música. Nos van a dar una clase de música porque a veces nosotros adoramos con tristeza. ¿Entienden? Entonces, eso le hicieron un chiste a unos bautistas, a unos pastores adventistas. Le dijeron, a ustedes cuando vayan para el cielo, ustedes lo van a meter en un cuarto y le van a dar una clase de música, porque ustedes no saben adorar a Dios. Pero hay que cogerlo con respeto también, ¿sabes? Con respeto. Nosotros no tenemos que evitar a las otras iglesias en ese sentido, pero yo veo que tenemos que tener cuidado, pero también me he dado cuenta que lo más principalmente es estudiar la palabra de Dios, porque también esa gente que está en esa iglesia están llenos de gozo, brincan y saltan, pero cuando tú le preguntas de la palabra, no conocen de la palabra. Nosotros no nos gozamos, pero conocemos la palabra. ¿Entiendes? Pero tenemos que tener mucho cuidado, y la forma de adorar a Dios, estamos ahora un poquito en un cambio. Gracias por su comentario. Mañana vamos a seguir hablando de esto, de la relación entre la teología cristiana y la música cristiana, ¿no? Porque la música cristiana expresa la teología cristiana. Pero si os parece bien, vamos a terminar cantando. Pero vamos a cantar con gozo, ¿sí? Para que nuestro hermano también se vaya contento y porque además cantamos con gozo porque queremos expresar el gozo que nos da nuestro Dios. Así que vamos a terminar. Si os parece, nos ponemos de pie. Vamos a terminar recordando que cuando cantamos estamos orando. Nos estamos poniendo en contacto con Dios.